Sean bienvenidos todos mis hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Bendito el Señor. Dios bendiga a esa pareja, Iván y Lisette, que nos acompañan por primera vez. Bendito el Señor. Que los bendiga. Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro hermano Víctor Rangel. Bendito el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Martín Ambriz y su esposa. Están entre nosotros. Bendito el Señor, y nos regocijamos por ellos. Bendito el Señor, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, y a su nombre damos honra, gloria y alabanza. Bendito el Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos listos, hermanos, para recrear nuestras entrañas de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo? Estamos mirando, hermanos, la serie Guiados por su Espíritu. El domingo pasado hablamos, ¿verdad?, de la función del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, cómo Dios empezó, ¿verdad?, a usar a sus vasos. Y decíamos que el Espíritu Santo no era para todos, bendito el Señor, sino era para escogidos de Dios. Y hoy vamos a ver, hermano, cómo Dios preparó el advenimiento de su Espíritu para la iglesia, pero desde el tiempo de la antigüedad, bendito el Señor, desde el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas como nosotros. A nosotros, como luego dicen, se nos prendió el foco. Viene una idea, ¿verdad?, y de repente Dios no hace las cosas de repente. Dios tiene un plan, bendito el Señor. Dios tiene una agenda, y a veces, aunque tarda el cumplimiento, pero Dios tiene el tiempo preciso para hacerlo, bendito el Señor. Aleluya. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo, abra su Biblia ya al capítulo 10 de Isaías, verso 27. Vamos a partir de ese versículo. Bendito el Señor, aleluya. Isaías 10, 27. Para que vea cómo Dios empieza, bendito el Señor, a contemplar el advenimiento de su Espíritu. Cosa que era, ¿verdad?, solo para los profetas, para los reyes, para hombres que él usaba con un propósito definido. Dios empezó, ¿verdad?, a planear las cosas para el pueblo. Dice la Escritura: y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empobrecerá por causa de la unción. Aleluya. Otra versión más moderna dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dígale a su hermano, dígale a su hermana: es tiempo de que tus yugos se pudran. Es tiempo de que mis yugos se pudran. Bendito el Señor. Pero necesitamos la unción. Necesitamos la unción. Tome su lugar, bendito el Señor Jesucristo. En los tiempos antiguos, los pastores naturales, los pastores de rebaños, batallan mucho con sus rebaños porque hay tiempos húmedos. ¿Qué pasa cuando hay mucha humedad? Hay mucho animal, mucho zancudo, ¿verdad? Y hay en algunos lugares que dicen: eso es zancudo, es un moyote. Y eso es verdad, pues pican y dejan unos verdugones. Tampoco el rebaño se salva.
El rebaño, ¿verdad? También es picado, es mordido. Santo, aleluya. Y muchas ovejas, muchas cabras morían a pesar, ¿verdad?, que tienen un pelambre grueso que les sirve de protección contra el frío. ¿Qué empezaron a hacer los pastores para preservar sus rebaños? Nos dice este texto, ¿verdad?, que la unción, a causa de la unción, se van a podrir los yugos. Los pastores empezaron, hermano, a embadurnar el pelambre de las cabras, el pelambre, hermano, de las ovejas, a tal grado que llegaba el bicho, llegaba el animal, y al acercarse y oler el aceite, no podían, ¿verdad?, penetrar. El olor les impedía que picaran aquel animalito, bendito el Señor, y el aceite los estaba protegiendo. Decía Abigail, ¿verdad?, que en el tiempo de la plaga de la muerte, los primogénitos, cómo ahuyentaron el ángel de la muerte de los hogares hebreos, marcando, ¿verdad?, las puertas, los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero sin mancha. Esa sangre, ¿verdad?, simboliza la unción que evitó que el ángel penetrara los hogares de los hebreos y causara dolor y causara muerte. No sé si todos los hebreos obedecerían, porque hay, como hoy en día, muchos que oyen, pero no obedecen la voz de Dios, y por eso nos va mal. La Escritura nos dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay quienes dicen: no, yo necesito broncearme, y en lugar de estar en la sombra del Altísimo, se ponen, ¿verdad?, en el fragor del calor y se exhiben al diablo. Bendito el Señor. Y cuando nos salimos del radio de protección de nuestro Dios, entonces Dios ya no puede protegernos, no porque no pueda, sino porque Él no admite la rebelión en sus hijos. Bendito el Señor. Nos dice: acontecerá en aquel tiempo. No era para ese tiempo que la unción iba a podrir los yugos, sino que era para un tiempo determinado. Bendito el Señor, aleluya. Pero ya lo estaba manifestando Dios a través de sus profetas. Iba a llegar un tiempo donde se iba a derramar la unción, bendito el Señor, que iba a podrir todo yugo de esclavitud y de servidumbre que estaba sobre los hombros de los hombres, bendito Dios. Santo, aleluya. Por eso David, en el Salmo 92:10, expresa David claramente: pero tú aumentarás mis fuerzas, Dios le Padre, como las de un búfalo. Amén. Porque seré ungido. Seré ungido. ¿Con qué? Con aceite fresco, bendito el Señor. Ya estaba Dios preparando una nueva unción, una nueva remesa de su gracia, una nueva remesa de su poder, bendito el Señor. Por eso hemos titulado
este sermón preparando el advenimiento de su Espíritu. Bendito el Señor, aleluya. Ya miramos el domingo cómo Samuel, ¿verdad?, profetizó y se le conoció, ¿verdad?, por haber profetizado. Saúl entre los profetas, bendito el Señor. Pero el nuevo espíritu que Dios estaba preparando, no era aquel que venía sobre los reyes, sobre los profetas, a través de el ungimiento con redoma o el ungimiento con cuerno de aceite sobre los vasos que él elegía para que llevaran a cabo un ministerio, bendito el Señor. Esto se iba a acabar porque Dios estaba preparando algo nuevo. En Isaías 28:11 Dios empieza a dar pistas. Amén. De cómo iba a ser ese advenimiento, de cómo Dios iba a empezar a derramar su Espíritu, bendito el Señor, aleluya. ¿Y cómo iba a ser? Amén. Decía Abby, ¿verdad?, que Moisés no era un hombre de fácil palabra, sino era un hombre tardo para hablar, porque de acuerdo a los eruditos, Moisés se supone, ¿verdad?, que era un hombre tartamudo. Yo no sé cuántos han tenido la dicha de conocer a alguien que padece de tartamudez. ¿Qué pasa con lo? Tenemos un amigo que es tartamudo. ¿Es fácil entenderlo? Tarda mucho, ¿verdad?, para poder decir una frase, porque parece que se queda, ¿verdad? Amén. Dios tomó el modelo de esas personas que padecen ese tipo de discapacidad para manifestar al pueblo cómo iba a venir en tiempos posteriores su espíritu. Y ahí dice, ¿verdad?, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Otra versión dice, ciertamente con balbuceo de labios. ¿Qué es lo que pasa con un niño cuando empieza a querer hablar? Solo balbucea, pero no le entendemos absolutamente nada. Pero el niño balbucea, él platica, porque es la lengua que en ese momento Dios le ha dado a ese pequeñito, esa pequeñita. Pero él no sabe que nosotros no entendemos. Pero él está hablando en la lengua, ¿verdad?, que Dios escogió. Bendito el Señor. Y en otro idioma dice, hablará Dios a ese pueblo. Dios iba a hablar al pueblo en una lengua extraña. Dios iba a hablar al pueblo en una lengua de tartamudos, bendito el Señor.
preparando el advenimiento de su Espíritu, bendito Dios. Ahí en Zacarías, capítulo 4, verso 6, el profeta, bendito el Señor, nos habla de la obra del Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice el profeta en el verso 6? Amén. ¿Que no es con qué? Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, amén, no es con qué, con ejércitos, tampoco va a ser con fuerzas. Está diciendo: voy a cambiar la forma de pelear, Aleluya. la forma de defenderte, la forma de contraatacar. La primera lucha que tuvo Israel con los amalecitas después de haber salido de la esclavitud de Egipto, dice que Moisés llamó a Josué y le dijo: escoge varones fuertes y sal a pelear contra Amalek. Que yo y la vara de Dios subiremos al collado. Aleluya. Amén. Mientras Josué peleaba con ejército y con fuerza, con derramamiento de sangre, con lucha corporal, había un hombre Aleluya. en el collado que luchaba una batalla espiritual. Santo. Un hombre que tenía la vara de Dios en su mano, que mientras mantenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel estaba en victoria. Pero cuando sus manos se cansaban y bajaba la vara, el pueblo de Israel empezaba a sucumbir ante el enemigo. Ahora Dios está cambiando, le dice al profeta, y le dice a Zorobabel: voy a cambiar el contexto de las cosas. Antes era cuerpo a cuerpo, lanza con lanza. Amén. ¿Qué hizo David con Goliat? ¿Cómo venía Goliat contra David? Armado, con lanza, con jabalina. Y David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. No le dijo con piedra y honra. No. Yo vengo a ti en el nombre Aleluya. de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios derrotado. Él me ha entregado ahora en mi mano. Aleluya. Santo. David experimentó la forma nueva, la forma espiritual. Bendito el Señor de la lucha de un cristiano.
Y Dios estaba diciendo, ya no vas a batallar, ya no vas a hacer ejército contra ejército, ya no vas a hacer fuerza contra fuerza. No, no es con ejército, no es con fuerza. Ahora, ¿cómo es? Amén. Ahora dice, será con mi espíritu, Santo. ha dicho Jehová de los ejércitos. Santo. Ahora va a ser con mi espíritu. Ahora yo voy a ser yo en ustedes. Aleluya. Ahora yo voy a estar en ustedes. Señor. Bendito el Señor. Porque cuando el hombre pelea por sí mismo, dice, logré la victoria. Yo lo hice. Y se olvide que Dios fue el que le dio la victoria. Se olvide que Dios fue el que hizo el milagro. Se olvide que Dios fue el que hizo la maravilla. Bendito el Señor. Aleluya. Por eso el Señor dice, vamos a cambiar las cosas. Ya no va a ser con ejércitos. Ya no va a ser con la fuerza. El pueblo tiene que aprender a que ahora las cosas se van a hacer a mi manera. Aleluya. Ahora va a ser a través de mí. Espíritu, bendito el Señor. Ese es el recurso necesario para que la obra de Dios, hermano, se mueva y se mueva hermosamente. Bendito Dios. De acuerdo al libro de Ageo, nos dice que el pueblo, hermano, se había ausentado del templo. Amén. Y el pueblo se preocupaba solamente por sus propias casas, por sus propias familias, pero se estaban olvidando de la casa de Dios. Se estaban olvidando del servicio a Dios. Por eso en el verso 4 del capítulo 1, Dios les llama la atención. Es para vosotros tiempo. Amén. De morar en vuestras casas, enmaderadas, otra versión dice artesonadas. Y esa casa, o sea, la casa de Él, está desierta. Mi casa que debe estar hermosa, bella, llena, está desierta. Se preocupan por las cosas materiales, personal, pero en lo espiritual me han abandonado, bendito el Señor. Por eso dice el versículo 10, hermano, por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Por eso tuve que llamar a la sequedad sobre la tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce. ¿Por qué? Porque el hombre le empezó a dar la espalda a Dios. Entonces Dios tiene que usar los mecanismos para que el hombre vuelva a mantener sus ojos en Dios, para que el hombre vuelva a clamar. Gloria a Dios. Bendito el Señor, aleluya. Santo. Pero mire, versículo 12. Y oyó Zorobabel, este mismo Zorobabel de Zacarías 4:6. Amén.
Este mismo Zorobabel, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová de Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Y el verso 14 dice, y despertó Jehová. ¿Qué despertó Jehová? Amén. ¿Dónde estaba el Espíritu? Dormido. ¿Estaba dormido dónde? En Zorobabel. Estaba dormido en Josué. Estaba dormido en el pueblo. Bendito el Señor. Y Dios tuvo que despertar ese espíritu dormido para que el pueblo empezara nuevamente a buscar la presencia Aleluya. de Dios. Bendito el Señor, aleluya. Ese espíritu de aliento, eso que le han llamado el Rúa de Jehová, ese espíritu de la creación que decíamos el domingo, que el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Bendito el Señor. El Rúa que crea todo lo existente. ¡Aleluya! Bendito ¡Santo! el Señor Jesucristo. Es el mismo Rúa, es el que abre el mar rojo. Ese poder, bendito el Señor, aleluya. Amén. Ese mismo Rúa, hermano, es lo que nos dice en Ezequiel 37. Bendito el Señor. Grande eres, Señor. Aleluya. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Amén. Ese mismo espíritu, hermano, es el que predicó a ese campo de huesos. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dijo el Señor? Yo no lo sé. Tú lo sabes. Santo, santo. Aleluya. Pues profetízales y diles, huesos secos, oí la voz, oí palabra Aleluya. de Jehová. Bendito el Señor, aleluya. Hoy Israel así se miraba, secos, muertos, tirados. Hoy en día la iglesia, hoy en día las congregaciones, podemos considerarnos como huesos secos. Bendito el Señor, aleluya. Hoy vamos a veces a las carnicerías y queremos hacer un caldo. Y queremos hueso con tuétano y no hay. Unos huesos pelones. Santo, aleluya. Amén. Secos. Y así estamos muchos en las congregaciones. Bendito el Señor. Podemos ser un número grande, una iglesia grande, pero ¿de qué nos sirve, hermano, si estamos secos? Aleluya. Cuando necesitamos estar llenos de su Espíritu, llenos de su gracia, llenos de su fuerza, llenos de su amor. Aleluya. Amén. En la iglesia mi única voz. Eso fue lo que dijo la esposa de uno de los hijos de Elí cuando supo que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos y que su esposo había muerto y dio a luz un hijo.
Y él dijo, llámenle Icabod. La gloria de Dios se ha ido. Ya no está Dios con nosotros. La iglesia ha habido un Icabod, bendito el Señor, aleluya. Pero necesitamos que la gloria de Dios vuelva a nuestras congregaciones, vuelva a nuestros corazones, bendito el Señor, aleluya. Que el Espíritu Santo nos llene, bendito el Señor, aleluya. Por eso el Señor dijo, no es con espada, no es con ejército. Oh, santo, santo, aleluya. Hoy va a ser con mi Espíritu. Porque el aceite es una buena representación del Espíritu Santo. Porque el aceite lubrica. Bendito el Señor, cuando estamos duros, cuando resinamos por la poca fricción, por el desgaste. ¡Santo! El aceite nos empieza a hacer nuevamente flexibles. Échele aceite a la puerta de su carro, a la puerta de su casa, que la cierra y hasta que le enfada, ¿verdad? Le echamos aceite. Pero sí, ¿verdad? No se oye nada. ¿No te has enfadado, hermano, hermana, de estar seco? ¿No te has enfadado de estar sin la gloria de Dios? Aleluya. El aceite sana, hermano. El aceite protege. El aceite hace que te enciendas. Bendito el Señor, aleluya. El aceite, hermano, te calienta porque es flamable. Bendito el Señor. El aceite estimula. Cuando se usa para masaje, el aceite adorna. Cuando se aplica como perfume, bendito Dios. El aceite pule cuando es utilizado para brillantar el metal. Pero no quieres el aceite. Y quizá digas, pastor, sí lo quiero, pero no lo buscas. Te afanas en otras cosas. En lugar de buscar la presencia de Dios en tu vida, en lugar de pasar tiempo de intimidad con tu Dios, bendito el Señor, Dios preparó el advenimiento. Ahí en Joel capítulo 2, verso 28, Dios dijo a través del profeta, y después de esto, después de esa sequedad, después de ese tiempo sin mi gloria, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no iba a ser sobre ciertos elementos. Ahora Dios está preparando su espíritu para ser derramado sobre toda carne. Bendito el Señor. Y si profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Qué hizo Jesús al ascender al cielo? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo?
antes de ascender al cielo. Lucas 24. Dijo Jesús, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, 10 días después de haber ascendido el Señor Jesucristo al cielo, en su primer sermón, Pedro dice: esto fue lo predicho por el profeta Joel. Esa promesa de derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne es la que estamos presenciando. En los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Dios se ha manifestado y hasta este tiempo está derramando su Espíritu. Bendito el Señor, aleluya. Porque Dios empezó, hermano, a derramar su Espíritu sobre su iglesia, sobre su pueblo. Pero hoy en día la iglesia, hermano, muchos no conocen al Espíritu Santo. Muchos no conocen la promesa del Padre. Muchos no conocen para qué sirve el Espíritu Santo. Pero si le preguntan para qué sirve la canela. La canela sirve para bajar la presión, sirve para esto, sirve para aquello. Pero si le pregunta para qué le sirve el Espíritu Santo, están como los de Hechos 19. ¿Y eso qué es? Bendito el Señor. Que no has oído que Dios te va a hablar en lengua de tartamudo. No. Necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, venga a tu vida. Que el Espíritu Santo venga a mi vida. ¿Qué pasó, hermano, el día del Pentecostés? Dice que estaban todos reunidos, sentados, cuando de repente se oyó un estruendo recio. Aleluya, un viento recio que llenó toda la casa. Y todos los que estaban sentados, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y todos magnificaban a Dios. Pero ¿qué es lo que dice la iglesia sobre ese evento? Sí lo he leído, pastor. Sí lo he sabido. Pero eso fue para la iglesia primitiva. ¿Dónde escucharon esa mentira? ¿Dónde escucharon esa herejía? Bendito el Señor. ¿Qué dice Marcos 16:16?
Y estas señales seguirán. ¿A quién? ¿Usted cree? Amén, aleluya. Entonces, esa señal tiene que seguirla. Seguirla usted. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. No es para la iglesia primitiva. Es para todos los que creemos. Aleluya, santo. En Hechos 2:39 dice Pedro, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estáis lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Si usted ha sido llamado, usted tiene que reclamar Aleluya. el Espíritu de la promesa. Dígale a Dios: Señor, yo estoy seco. Yo necesito ser ungido con aceite fresco. Aleluya. Yo necesito, Señor, que me dé la lengua de tartamudos. Amén, amén. Necesito, Señor, la lengua de refrigerio. Santo. Pero necesita buscarlo. Hace unos días, nuestro hermano Julio predicaba. Y él decía: usted sabe que es esforzarse. Esforzarse es ir un poco más allá. Si usted quiere recibir las lenguas de refrigerio, si usted quiere recibir las lenguas de tartamudo, usted tiene que ir un poco más allá. Usted tiene que esforzarse un poco más para ser lleno de la presencia de Dios. Vamos a ver cómo el enemigo se ha encargado de engañar al pueblo y hacerle creer que ya no es necesario el Espíritu Santo. Pero vamos a desenmascarar esa enseñanza mentirosa. Bendito el Señor. Y si tú estás en la mentira, yo quiero que te arrepientas, porque hay muchos apostólicos que están creyendo la mentira del diablo, que no se necesita hablar en lenguas, que no se necesita ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es, como dicen, una locura, un desorden. Es el que viene a ordenar tu vida. Amén, aleluya. ¿Cómo le llamas desorden? ¿Cómo le llamas locura? Bendito el Señor. Es el que te redarguye de pecado. ¿Cómo le llamas desorden? Gloria a Dios. Ponte en pie. Todavía vamos a ver dentro de esta serie mucho más para el crecimiento y edificación de la iglesia, bendito el Señor.